Hola, nosotros somos 100% Fiscal. Mi nombre es Edith Romero y hoy les hablaremos de efectos fiscales de los contratos. Ahora les vamos a hablar del contrato de hipoteca. La hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a este, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley. Esto lo encontramos establecido en el artículo 2893 del Código Civil Federal. Ahora, las características del contrato de hipoteca son las siguientes. Este se refiere a grandes importes y de larga duración. Este contrato, dependiendo de si se trata de vivienda habitual o segunda residencia, se dispone de unas condiciones diferentes. Normalmente para vivienda habitual las condiciones son mejores. Se va a pagar intereses por el dinero prestado. Generalmente es un porcentaje del remanente del préstamo que queda por abonar. Las entidades financieras en los contratos de hipoteca suelen establecer intereses fijos, variables o mixtos. Los pagos periódicos consisten en varios elementos. Por un lado, un porcentaje de capital prestado y por otro, la parte proporcional de los intereses aplicables. Su importe final varía según el importe adeudado, el plazo para devolverlo y el interés establecido. Ahora, los efectos fiscales de este contrato, en el impuesto sobre la renta tenemos que de conformidad con lo establecido en la fracción cuarta del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas físicas que obtengan ingresos de conformidad con el artículo cuarto, es decir, de las personas físicas contenida en dicha ley, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo, van a poder hacer deducciones de entre las cuales se encuentran los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios, destinados a la adquisición de su casa habitación, contratados con las instituciones integrantes del sistema financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho inmueble no exceda de 750,000 unidades de inversión. Así, para hacer deducible el interés real efectivamente pagado en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación, se considerarán como intereses reales el monto en el que los intereses efectivamente pagados en el ejercicio excedan al ajuste anual por inflación del mismo ejercicio y se determinará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 134 de la Ley del Impuesto sobre la Renta por el periodo que corresponda. En este sentido, tenemos que de conformidad con lo establecido en el artículo 134, tercer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se considera interés real el monto en el que los intereses excedan al ajuste por inflación. El ajuste por inflación se determinará multiplicando el saldo promedio diario de la inversión que genere los intereses por el factor que se obtenga de restar la unidad del cociente que resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente del periodo de la inversión entre el citado índice correspondiente al primer mes del periodo. Así, cuando el cálculo se realice por un periodo inferior a un mes o abarque fracciones de mes, el incremento porcentual del citado índice para dicho periodo o fracción de mes se considerará en proporción al número de días por el que se efectúa el cálculo. Ahora, los requisitos para poder deducir los intereses hipotecarios son los siguientes. Aquí tenemos que aunque la deducción de los impuestos hipotecarios es bastante accesible, es importante tener en cuenta que hay algunos puntos que se deben de cumplir para poder incluir este concepto en la declaración anual. Estos requisitos son los siguientes. El primero es que los intereses a deducir sean en términos reales, es decir, que los intereses pagados en el ejercicio excedan al ajuste anual por inflación.
Otro requisito es que el monto prestado no supere el límite permitido de 750,000 unidades de inversión. Otro requisito es presentar una constancia de intereses hipotecarios expedida por la institución financiera que emitió el préstamo. Dicha constancia debe de incluir el monto del interés real pagado en el ejercicio. También la hipoteca debe de haber sido adquirida para casa habitación y el crédito hipotecario debe de haber sido otorgado por una institución. Ahora, el impuesto al valor agregado, los efectos del impuesto al valor agregado para este contrato tenemos que de conformidad con el artículo 15, fracción décima, inciso D de la ley del impuesto al valor agregado, los intereses que provengan de créditos hipotecarios para la adquisición de bienes inmuebles destinados a la casa habitación no originan el pago del impuesto al valor agregado. Al respecto, ese artículo establece lo siguiente. Tenemos que nos señala, no se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios, fracción décima, por los que deriven de intereses que, inciso D, provengan de créditos hipotecarios. Aquí encontramos lo que le señalaba hace un momento. En este sentido, me permito leerles el rubro de esta tesis emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual es el siguiente. Nos señala, intereses reales efectivamente pagados derivado de créditos hipotecarios, solo procede su deducción respecto de un inmueble destinado a casa habitación. Esto es derivado de la reforma que hubo en el año 2014, donde ya prevé en el artículo 151, fracción cuarta de la ley del impuesto sobre la renta, que esta puede ser una deducción para las personas físicas, a fin de poder respetar el principio de proporcionalidad tributaria. Esperamos sea de ayuda este contenido. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.